años, por casos emblemáticos como Lomas de Hilo o el Hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional precisamente. Hoy pasó por audiencia judicial. Vamos a analizar este punto y otros más aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez. Me acompaña Julio Chávez, presidente de Acción Popular, el partido de la Lampa. Bienvenido a RPP, señor Chávez. Jorge, un placer como siempre estar contigo. Muchísimas gracias. ¿Cómo observan lo que está ocurriendo con el expresidente Martín Vizcarra, que reitero, podría enfrentar una pena de 15 años, pero además adicionalmente una prisión preventiva de 6 meses? Bueno, de lo que hemos podido seguramente apreciar todos en la transmisión de las audiencias, la declaración de testigos que son por un lado empresarios vinculados a las actividades, a las obras que se ejecutaron, funcionarios públicos, ministros muy cercanos, creo que hay una serie de elementos que harían pensar de que hay una probable condena. Y frente a una probable condena, evidentemente siempre subsiste la posibilidad de que el condenado quiere evadir justamente esa pena. Entonces, creo que lo que se está discutiendo hoy día es si efectivamente hay los elementos y hay la probabilidad de que el señor Vizcarra quiera evadir a la justicia. Entonces, es probable que se le termine dando prisión preventiva. Unas imágenes que mostró precisamente el Ministerio Público, en esa se ve que el expresidente Martín Vizcarra camina sin la seguridad, ¿no? La seguridad del Estado. Se supone que son 10 integrantes que se turnan para cuidarlo como expresidente y también por la situación judicial en la que se encuentra. Se le ve caminando libremente por el terminal terrestre de Moquegua. Entonces, claro, uno podría pensar que el expresidente podría en algún momento tomar la decisión de evadir la acción de la justicia, aunque él lo ha negado. Y ha trascendido que hay un informe de la policía que ha advertido de esta posibilidad, ¿no? Entonces creo que esos informes que debe estar ahorita en manos de la Fiscalía y que deben haber sido ofrecidos seguramente como elementos de prueba en esta audiencia, seguramente van a ser determinantes para la decisión que tenga que tomar el juez respecto a la libertad o no del señor Vizcarra. ¿Hay pruebas suficientes para condenar al expresidente Martín Vizcarra? Yo creo que ha venido elementos suficientes como para presumir de que hay un grado de responsabilidad y vinculación a cierta direccionalidad en la adjudicación de ciertas obras y la recepción de ciertas coimas, dinero, que directa o indirectamente finalmente habrían llegado a manos del señor Vizcarra. La prueba, quien la conoce es el juez, quien tiene mayor detalle es la Fiscalía, pero de lo que hemos podido, una vez más te digo, apreciar en las audiencias que han sido transmitidas por los medios de comunicación, aparentemente pues hay una carga probatoria muy fuerte y que sustentaría una condena en contra de Martín Vizcarra. Llama la atención también que el exmandatario continúe la práctica en campaña política, ¿no? Con miras a las elecciones, aunque él no puede ser candidato, ha sido inhabilitado y no una, no dos, 3 veces por el Congreso de la República. Sí, yo creo que es lo éticamente cuestionable, porque finalmente no solamente está inhabilitado, sino que además ya ni siquiera forma parte de su partido, ¿no? Porque ya el Jurado Nacional ha determinado de que él está fuera de este partido que fundó, entonces en ninguna circunstancia podría ser candidato a nada, por lo menos en el 2026. Entonces, el pretender hacer campaña e insistir en la idea de que él podría ser candidato, lo único que está consiguiendo es seguramente polarizar, ensuciar un poco la campaña que se avecina, y yo creo que eso está mal, ¿no? Eso es éticamente cuestionable. Sin embargo, Vizcarra señala que él actúa en calidad de asesor, ¿no? De asesor del partido político, en este caso Perú Primero. Es lo que ha dicho. Así ha justificado, por ejemplo, el último viaje a Tarapoto, donde se reunió con un grupo de simpatizantes o militantes de su agrupación. Sí, seguramente él tiene un grado de simpatía, no se le puede negar eso, se ve en sus redes sociales, se ve en sus viajes que realiza, pero él, insisto, él no va a ser candidato. Y al no ser candidato, creo yo que está generando una distorsión y está ensuciando la campaña con su presencia. Y ahí me parece que también el Jurado Nacional de Elecciones debería llamar la atención al partido, porque no debería estar promocionando a alguien que está inhabilitado y que además no representa finalmente a ese partido político. En cuanto a la prisión preventiva que ha pedido precisamente el fiscal Germán Juárez Atoche, lo que se ha señalado desde la defensa legal del expresidente Vizcarra es que se trata de una medida desesperada y, según Vizcarra, de una majadería fiscal. Palabras del mismo expresidente. ¿Cómo lo toma?
Bueno, es difícil pues que quien, digamos, está llamado por la justicia, como en el caso del señor Vizcarra, de esta manera, inclusive ante la posibilidad de ser condenado y es requerido para una prisión preventiva, pues se muestre reacio a ese requerimiento. Pero finalmente, creo yo, una vez más, te digo, Jorge, me parece que, esto lo digo ya no solamente como político, sino también como abogado, que el acervo probatorio que la Fiscalía ha exhibido, las declaraciones contundentes de varios testigos, creo que hacen intuir que va a haber una sentencia condenatoria. Frente a esa eventualidad de una condena que él podría finalmente perjudicarlo, hay la posibilidad de que quiere evadir la administración de la justicia. La Fiscalía está no solamente en el derecho, sino en el deber de cautelar que el señor Vizcarra comparezca y finalmente, si es condenado, asuma la pena que le debería corresponder. Entonces, si la Fiscalía ha entendido que en este momento es importante ponerle un requerimiento de prisión preventiva, es porque hay elementos para ellos que sostienen esa decisión. Y vamos a ver finalmente de este debate que está llevándose a cabo en estos momentos, qué es lo que finalmente el juzgado determina. Claro, la audiencia ha sido suspendida, postergada para mañana a partir de las 9 de la mañana, mañana viernes 27, pero de materializarse esta condena tendríamos otro expresidente de la República, ¿no? Y ya son varios, ¿no? En su momento Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, en fin, varios que están en esta lista de Pedro presidentes condenados, sentenciados. En la lista también incluimos a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, en fin, son varios en esta lista. Sí, es muy lamentable para la imagen de la figura presidencial. Necesitamos recuperar nuevamente lo que es la figura de un gran presidente o presidenta, como si fuera una mujer, pero necesitamos que una vez más el Perú y el elector entienda de que el presidente de la República, que personifica a la nación, es un peruano que entrega su vida en favor de la colectividad, en favor de todos los peruanos. Y lamentablemente lo que hemos tenido pues es gente que sin ninguna vocación y sin ningún amor por el Perú finalmente ha ocupado la primera magistratura de la República y se ha visto pues involucrado en estos hechos de corrupción. Y eso nos deja ante los ojos del mundo como una democracia muy débil, porque nuestros últimos presidentes de la República, todos, desde, bueno, haciendo el espacio, el paréntesis con Valentín Paniagua, pero desde Belaúnde y haciendo después el espacio con Valentín Paniagua, todos los demás, Jorge, finalmente han pasado por el banquillo de los acusados. ¿No llama la atención que a pesar de la situación del expresidente Martín Vizcarra, los indicios, ¿verdad?, que podrían incluso llevarlo a la cárcel, él continúe figurando todavía en las encuestas, incluso entre los primeros lugares, ¿no? Una reciente encuesta señaló que efectivamente, a pesar de que él no puede postular, está inhabilitado, figura como uno de los favoritos, entre comillas, de la ciudadanía. ¿Esto no debería llamarnos la atención? Pero, a ver, creo que por la respuesta ciudadana. La única encuesta que finalmente lo ha testeado y lo ha puesto en el primer lugar es la encuesta de CPI, me parece, que además hace mal la encuestadora porque sabe que esa persona está inhabilitada, no va a ser un jugador del proceso electoral del año 2026 y por lo tanto incluirlo en la cartilla finalmente lo que hace es distorsionar la decisión o la orientación del encuestado o del posible elector. Entonces me parece que lo que tiene Martín Vizcarra, finalmente hay un respaldo que no se puede negar a lo que ha sido la percepción en algunos de su gestión. Hay que recordar pues de que así como hoy día la señora Boluarte está tratando de tener su programa de televisión para, en lugar de responder a la prensa o a un periodista como estamos conversando tú y yo, ella quiere responder solamente a una pantalla. El señor Vizcarra tuvo una pantalla pues muchos meses durante la pandemia, lo que le generó en su momento pues cierto grado de comunicación o de llegada, de impacto en la mayor parte de la población. Entonces creo que él todavía goza un poco de ese activo que generó justamente en los momentos de la pandemia. Claro, cuando no se conocía que se había vacunado y no debía vacunarse, cuando no se conocía todavía del Vacunagate. Así es, del Vacunagate, claro. Estos actos de corrupción también de su gestión como gobernador de Moquegua. Entonces, pero yo insisto que creo que finalmente es una percepción de un sector minoritario de la población, porque la gran mayoría
percibe pues que estamos ante un presidente nefasto, corrupto y que ha deteriorado la institucionalidad del país. ¿Por qué ha deteriorado la institucionalidad, Martín Porque Vizcarra? fue uno de los que promovió reformas que deben ser consideradas más bien contrarreformas en lo que es el sistema electoral y la ley de partidos políticos. Él con el señor Tuesta promovieron una serie de iniciativas que además presidió una comisión que lo que ha logrado, Jorge, es que hoy día tengamos 43 partidos inscritos, una cifra que jamás en la historia republicana hemos tenido. ¿Crees tú, cree la gente que nos está mirando en este momento que en realidad hay representatividad detrás de esos 43 partidos? En realidad la gran mayoría pues son un cascarón de huevo que los toca, si entro yo no hay nada, no hay organicidad, no hay bases, no hay estructura, no hay militancia y para remate vienen con firmas falsas, lo cual ya pues genera una distorsión total. Sí, eso es realmente preocupante. Vamos a cambiar de tema. Hace unos instantes usted ha mencionado el programa televisivo de la presidenta Dina Boluarte, que según se señala llevará el título de Cada domingo a las 8, ¿no? Al estilo de ese conocido vals peruano. En fin, ¿qué le parece esta iniciativa que, según Eduardo Arana, ha surgido de la misma presidenta de la República? Mal, muy mal. ¿Por qué? Porque creo que la presidenta, a ver, lo que tiene que hacer la presidenta es comunicarse con la población a través de los medios de comunicación y que esto sea una relación de ida y vuelta, preguntas y respuestas, de tal manera que frente a lo que ella diga también se le pueda repreguntar. Esto es propio pues de autocracias, de dictaduras, ¿no? Lo hizo en su momento Chávez, lo hace Maduro. Entonces me parece que es una práctica poco democrática y que lo único que hace es afirmar el desprecio que ella tiene por la prensa y también por la población, porque finalmente ella va a hablar, todos tenemos que escucharla y nadie puede preguntar. Y es una actitud despreciativa, creo. Uno puede entender que este programa va a servir como una suerte de espacio para su monólogo, ¿no? Por lo menos es lo que uno podría entender. Sí, pues, y para promocionar seguramente las cosas que se están haciendo, ¿no? Nadie niega que seguramente el gobierno está haciendo algunas cosas, pero hay otras cosas que quisiéramos preguntar, que quisiéramos saber, interrogar. Y como a veces no todos los ciudadanos podemos hablar con la presidenta, los medios de comunicación sirven justamente como esos interlocutores válidos para, por supuesto. Claro. Entonces, si ella no permite que la prensa interrogue desde el buen sentido de la palabra y le haga las preguntas que son necesarias, entonces, ¿cómo vamos a enterarnos de las demás cosas? Solamente vamos a escuchar lo que el gobierno quiere que escuchemos, y eso es propio de autocracias y dictaduras. Y esto en un año preelectoral o electoral, ¿no? Según se vea, ¿no cree que es todavía más peligroso? Por supuesto, por supuesto. Además con un gobierno sin espaldas políticas, un gobierno que ha evidenciado total incapacidad hasta el momento para poder enfrentar los grandes problemas que tiene el país. La presidenta Dina Boluarte va a cumplir en, bueno, casi 250 días, ¿no? Sin hablar con los medios de comunicación. ¿Qué cree que estaría o puede estar pensando una presidenta que no tiene ese contacto ni con los medios ni con la población? Porque sale poco, se le ve poco, tiene poca cercanía incluso con la ciudadanía, con la comunidad. Yo creo que la presidenta primero tiene un problema de ideas. Creo que en este momento estoy más que convencido de que no tienen claro qué van a hacer, inclusive de acá al cierre de su mandato. Y eso es muy peligroso porque el país está en manos de personas que no tienen ni idea de lo que se tiene que hacer. Y luego creo que, una vez más, el entorno que ellos tienen es un entorno bastante limitado en cuanto a personas, en cuanto a alternativas para poder ocupar determinadas responsabilidades públicas. Cuando nosotros estuvimos en Palacio, a propósito de la reunión que nos invitó la presidenta y el premier Arana, yo le hice una pregunta a la presidenta. Le dije, presidenta, ¿por qué no se aprovechó esta oportunidad para abrir el espacio del gabinete a otros profesionales, a otros peruanos que los hay que podrían aportar? Y la respuesta fue, es que no conocemos más gente, me dijo. Y lamentablemente convocamos a los que tenemos a la mano, a los que conocemos. Entonces eso te dice, Jorge, del círculo muy pequeño que está administrando el poder y que ya viene administrando el poder y que no vemos nosotros pues que haya un cambio de actitud o un propósito de enmienda de cara al cierre del mandato. Sin embargo, Acción Popular señaló que no iba a votar, ¿verdad?, a favor del gabinete Arana,
Pero se han presentado posiciones divididas al interior del partido. Nosotros cuando asistimos a la reunión, nuestro planteamiento era que no podríamos nosotros darle voto de confianza a un gabinete que representaba más de lo mismo. Sin embargo, somos respetuosos y éramos respetuosos y seguimos siendo respetuosos del juego constitucional. El gabinete tenía que presentarse y frente a eso tomar una decisión. Así que fuimos, a diferencia de otros partidos que dijeron no vamos a ir, no conversamos con el gobierno, nosotros dijimos sí, vamos a ir y vamos a trasladarle nuestras preocupaciones al gobierno. Y pedimos que algunas cosas fueran asumidas, fueran planteadas. Por ejemplo, el tema del reinfo. Exigimos no más reinfo, exigimos un plan al Premier. Le dijimos, bueno, no queremos más promesas grandilocuentes, ni grandes proyectos. Pero queremos tenemos reinfo hasta fin de año. Sí, claro, pero digamos, el ministro ha anunciado que hay un plan con ciertas condiciones y esperamos que ese plan se publique en los próximos días y poder tomar una decisión también respecto a ello. Pero hay que recordar que al día siguiente, en la presentación del gabinete, el día viernes, el ministro de Energía y Minas estaba citado en una interpelación a pedido de la bancada Acción Popular. Nosotros fuimos los que lo sentamos, al igual que pedimos la interpelación del ministro de Cultura. Ambos comparecieron al día siguiente. Y desde el Congreso también ahora se pretende reestructurar el Ministerio Público, ¿no? Se han presentado iniciativas al respecto. ¿Le parece que este Congreso debe encaminar esa tarea, reestructurar el Ministerio Público? Este Congreso cuestionado y con los niños de Acción Popular, por cierto, ¿ah? Los niños de Acción Popular ya están en otro partido. Yo no voy a decir en qué partido para no... sé. Pero bueno, ya están. Pero en todo caso surgieron desde ahí, desde Acción Popular. Sí. Es algo que no se puede negar. No lo vamos a negar. Hemos asumido, Jorge, ese pasivo, créeme, y damos la cara además. Estamos acá dando la cara. A ver, un Congreso de salida, para empezar, difícilmente puede hacer grandes reformas. Las reformas se hacen en los primeros años de un quinquenio, porque hay de alguna manera la legitimidad que te dio la urna, que te dio el voto, para poder impulsar esas reformas, porque toda reforma genera un debate. Las reformas, por lo menos sustantivas, de fondo, generan un debate, y quien lidera una reforma tiene que tener las espaldas políticas para llevar a cabo esta reforma. Entonces, pretender hacer una reforma en el último año de una gestión, para cualquier Congreso, es inviable. Pero más para un Congreso que tiene pues el nivel de aprobación que tiene en particular este Congreso. Ya estamos hablando de un tema de legitimidad frente a este Congreso de la República. Entonces yo creo que no. Y si lo vemos desde el lado del gobierno, pues un gobierno pues también de salida. Un gobierno que no tiene las espaldas políticas, la votación que ha tenido el Premier Arana evidencia la falta de respaldo político que actualmente ellos tienen. Pero sí considero, y me permito ir un poco más allá de la pregunta, sí considero que tiene que haber una reforma de todo el Sistema Nacional de Justicia. Te voy a solamente dar dos aspectos fundamentales. Por favor, brevemente. Uno de ellos, hay que acabar con el cáncer de la provisionalidad, Jorge. No puede ser posible que tengamos jueces y fiscales que dependen del fiscal de turno, del presidente de la Junta de Fiscales, del presidente de la Corte Superior, y que su permanencia en esa judicatura, en esa fiscalía, depende de quién los colocó. ¿Qué grado de autonomía pueden tener esos funcionarios en materia de resolución de justicia? Ninguna. Entonces necesitamos acabar. Y eso es decisión política, asignar presupuesto para esas plazas y obviamente ordenar un poco dónde es que se tienen que hacer. Y lo segundo, necesitamos definir quién tiene la última palabra en materia de justicia en este país. A nosotros los abogados siempre nos han enseñado en la Facultad de Derecho, Jorge, la pirámide de Kelsen, y nos dijeron que primero está la Constitución, luego las leyes orgánicas, las ordinarias y así hacia abajo. ¿Quién está aquí arriba, en la punta, en materia de justicia hoy día? La Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, un juez de Cutervo. Entonces, hoy día lo que no se sabe es quién tiene la última palabra en materia de justicia. Finalmente, hoy día un juez ha determinado que la señora Patricia Benavides está suspendida y que, por lo tanto, termina siendo inejecutable la decisión de la Junta Nacional de Justicia, que además está enfrentado con una decisión o una prerrogativa constitucional que tiene la Junta de Fiscales de designar quién es fiscal. Entonces, y el Tribunal Constitucional no decía nada. Ese es el gran problema que hoy tenemos en el país. Si no definimos quién tiene la última palabra en materia de justicia, entonces vamos a seguir con este enfrentamiento de poderes y de